¿Hola? ¿Laura? Pensaba que te habías ido. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi amor? Estoy haciendo una recopilación de los cuentos que no te publicaron. Suficiente para un libro, para dos, pero para uno excelente, seguro. A Laura no me gusta que me ordenen en el escritorio. El escritorio no, tu vida. Tienes unas ideas excelentes, solo hay que sacar las cosas cursis que te obligan en la revista. A mí nadie me obliga a nada. Bueno, elige lo que te compran y lo que no, es una manera de obligar. Este, por ejemplo, ¿cómo se llama? El del periodista muerto. Bernstein. Dame esto. Eso es mucho más potente que las cosas que escribes en la revista. Te prohíbo que toques mis cosas. Todo eso no es nada. Nada no será, porque lo expresaste como 4 veces. Si estás trabado, te ayudo. ¿Qué sabes tú de todo esto? Estos cuentos no le interesan a nadie. Yo creo que sí, que las revistas te están haciendo perder el tiempo, que estás estancado. Yo no estoy estancado. Yo vivo de lo que escribo, que es mucho más de lo que pueden decir otros. Pero a mí me da igual que ganes dinero. Quiero que seas un escritor. ¿Y desde cuándo te ha salido la vena crítica? ¿Tú qué sabes de todo esto? Yo de eso no sé, pero sé de ti. Y en las cosas que publican en esas revistas tú no estás. Déjame en paz. ¿Quién va a ir a buscar un editor? ¿Quién va a ir de oficina a oficina aceptando un rechazo tras otro rechazo? Yo. ¿Por qué no vuelves a los temas de antes? Era mucho más fuerte. Ya no se puede escribir sobre eso, Laura. Necesito abrirla. D'accord. ¿Qué dices? ¿Qué sabes tú del miedo? Porque no escribes tú si sabes tanto. Que yo no tengo talento, pero tú sí. Tú puedes ser un gran escritor, solo necesitas que alguien te empuje. Y yo creo que soy buena en eso. Déjame probar. No quiero que te pudras escribiendo siempre la misma basura. Ahora entiendo por qué no te llamó el otro tipo. ¿Qué?